Shalom, toda la honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahaboshai, Bahasham, Harakakodash, doble honor a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra de molino. Y como saben ustedes, hermanos y hermanas, que estamos caminando en esta verdad, en el camino estrecho, estamos pasando por un proceso de purificación en el que el Señor está eliminando nuestras impurezas y debilidades mediante el sufrimiento o el horno de la aflicción. Y él mismo se ha comparado como un platero o un joyero cuando está trabajando en nosotros. Esto es Isaías 48:10. Te he refinado, pero no como se refina la plata, porque no estamos siendo literalmente echados a un crisol o al fuego. Más bien te he refinado en el horno del sufrimiento. Porque al igual que estas joyas que estamos viendo en pantalla son echadas al crisol, es para fundirlas y llevarlas al límite para que sean maleables en las manos del joyero que está trabajando en ellos. Y la definición de maleable es que puede ser moldeado o trabajado con facilidad. Y este proceso de purificación en el que el Señor está trabajando en nosotros viene desde el principio de los tiempos, cuando pecamos contra el Señor y perdimos nuestra forma original de ser ángeles y dioses. Y es por eso que cuando miras a nuestros antepasados, pasaron por diferentes sufrimientos y lecciones para el Señor ir puliéndonos hasta llegar al momento en el que estamos llegando hoy en día, de la perfección, mediante el espíritu de Yahweh Ba'ashim Habushai. Todavía estamos en ese horno, todavía estamos en ese crisol, pero muy pronto el Señor va a terminar su obra en nosotros para su gloria y deleite también. Porque al igual que estas joyas que están en pantalla son para adornarse a uno mismo, cuando tú te pones aretes, collares, cadenas, es para tu propio deleite. Y el Señor nos está comparando a esas joyas que van a ser perfeccionadas para su propio deleite, para hacerle su pueblo y darle alabanza a él. Y al igual que estas joyas, somos seleccionados, somos un remanente especial, escogido del Señor para él mismo, entre todas las naciones e incluso entre la misma nación de Israel. Y somos echados a este crisol, a estos sufrimientos, a este fuego, para ser fundidos y luego ser vertidos en esa nueva forma que nos va a dar el Señor. En este caso, estos nuevos cuerpos que vamos a recibir, en este nuevo, en esta nueva mente que el Señor nos va a dar con sus mandamientos en el segundo pacto, pero con un nuevo propósito también. Porque estos aretes, estos collares y todo eso están siendo fundidos juntamente para tener un nuevo propósito. A lo mejor van a ser un solo collar, a lo mejor van a ser un vaso de oro, pero lo que el Señor está haciendo con todos los hermanos, profetas y siervos, 144,000 hombres, estamos siendo echados juntamente en el horno, en el crisol, para hacerle ese cuerpo gobernante, un nuevo propósito. Por eso es que cuando los hermanos estamos sufriendo una cosa, todos los hermanos estamos pasando lo mismo, porque estamos dentro del mismo crisol y vamos a ser vertidos en ese nuevo propósito o forma que el Señor nos tomó para cumplir su propósito, ¿no? Y ese fuego, como digo, es el sufrimiento.
Ahora, antes de agarrar las escrituras, voy a traer la palabra purificar, porque eso es lo que el Señor está haciendo ahorita. Está quitando todas las impurezas, todos los males que traíamos de estas vidas antes de conocer al Señor. Diferentes mañas, traumas, filosofías, formas de reaccionar, pensamientos, y todo eso lo está haciendo con sufrimiento. Dice, purificar, quitar de algo lo que le es extraño, dejándolo en el ser y perfección que debe tener según su calidad. Entonces el Señor nos está quitando todas esas cosas extrañas que tomamos cuando estábamos en el mundo. Por eso es que, hermanos, dejamos de creer en cristianismo, dejamos de cometer idolatría, dejamos de cometer actos abominables al Señor, porque nos son extraños, ¿no? Nosotros fuimos escogidos para hacerle una nación santa al Señor, para hacerle su deleite. Y Él lo está haciendo para dejarnos en la perfección de lo que debemos ser. Dice, limpiar de toda imperfección algo no material. Porque no somos literalmente joyas, pero somos comparados con joyas. El Señor nos está quitando imperfecciones dentro de nosotros. Y cuando un hombre es orgulloso, es cuando un hombre se pone duro en su corazón y no se deja quebrantar, porque es rígido en su mente. Pero un hombre que es humilde, un hombre que es humillado, es fácil moldearlo. Y estamos siendo quebrantados y humillados por el Señor para su propósito. No estamos siendo quebrantados y humillados por el mundo para el propósito del mundo. No, estamos siendo trabajados en las manos del alfarero de Yahweh Hashem Habushai. Purificar. Punto 3. Dicho de Dios, acrisolar las almas por medio de aflicciones y sufrimientos y trabajos. Y ese es el punto, ¿no? Estamos siendo acrisolados, estamos siendo puestos en este horno, estas temperaturas de fuego, fundidos, quebrados, humillados en nuestra alma y también mediante trabajos. Porque trabajar para el Señor tiene su nivel de sufrimiento, ¿no? Salir a las calles, ser puteado por la gente, recibir burlas, ofensas, tu familia te rechaza y diferentes ataques que Satanás y demonios hacen contra ti por estar siendo limpiado de estos males del que el Señor nos está quitando, ¿no? Y de hecho hasta fucking Satanás es parte de este horno de aflicción. Satanás es un agente purificador que el Señor tiene, ¿no? Y Satanás no hace lo que quiere. Satanás sirve como un agente que trabaja para el Señor, para ser aspereza a nosotros. Ahora, no estoy diciendo que, oh, pues ahora voy a también adorar a Satanás porque él trabaja para el Señor. Hey, man, ahorita no es tiempo de hacer liga con Satanás. Cuando el Señor nos ponga en una posición alta, cuando el Señor nos glorifique, ahí es cuando ya vamos a hablar con Satanás, man, un ángel que trabaja para el Señor. Y va a haber paz entre nosotros. Ahorita su trabajo es desviarte, engañarte, mentirte, ser aspereza contra ti. Y él va a venir duro, man. Puedes leer el cuento de Job. Él vino duro contra Job. Intentar tumbarte, que tires la toalla, man. Es parte del sufrimiento.
ahora no sean simples y, oh, shit, acaba de decir que ya vas a estar en paz con Satanás después. Es porque no entiendes nada, man. No entiendes que el Señor tiene todo bajo su dominio. Ángeles y demonios, lo bueno y lo malo, la luz y la oscuridad. Todo ángel, todo demonio, todo ángel en la mano derecha y recta del Señor trabajan para Él y para sus propósitos. Ahora voy a traer esta escritura que es Mateo 3:11. Estas son palabras de Juan el Bautista. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y se vuelven a Dios. Y lo primero que pasó con nosotros cuando entramos a esta verdad es que fuimos purificados mediante la palabra y el Espíritu Santo para arrepentimiento. El Señor no va a trabajar con ningún hombre o mujer que no esté arrepentido. Y nosotros nos arrepentimos mediante el escuchar el evangelio, las palabras que representa el agua, el Espíritu, las palabras del Señor. Dice, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Hablando de Yahabushai. Yahabushai nos bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. Y ese fuego representa el sufrimiento y ser tirado, echado en el crisol para ser fundido y ser vertido en ese nuevo cuerpo y propósito que el Señor tiene para sus joyas, las más puras. Pero ese sufrimiento, esa humillación en la que el Señor nos pone, hey, a veces se siente bien gacho, man. Pero tienes que entender que es con un propósito. Esto es Romanos 11:22. Fíjate en que Yahweh Hashem Habushai es bondadoso, pero también es severo. Entonces, el Señor está siendo bondadoso con nosotros en limpiarnos. El Señor está teniendo misericordia en ti, en quitarte tus impurezas, pero Él es severo, Él es áspero en su forma de trabajar. Cuando los artesanos, los herreros forjan las espadas, no las hacen con suavidad, ¿no? Un artesano funde el metal, lo pone al rojo vivo, lo lleva al límite y luego con un marro le pega chingadazos, ¿no? Para forjar la espada. Y el Señor nos está forjando a través de putazos, ¿no? A través de pruebas para enderezarnos como a una espada. Porque cuando tú ves, a mí me gusta ver videos de cuando hacen cuchillos, espadas o diferentes cosas, agarran un metal todo gordo o deforme, lo calientan y a través de golpes es como se forja un arma, una espada. Se queda recto, se queda rígido y obtiene su filo, obtiene su propósito. Y el golpe contra el espada lo tienes que hacer con fuerza. No puedes hacerlo ahí pegándole con miedo. El herrero le pega con fuerza, man. Deja su alma en el trabajo de golpear esa espada. No cualquiera puede tener la fuerza de ser herrero. Y ahora vamos a tener la definición de severo. Riguroso, áspero o duro en el trato o el castigo. Entonces el Señor es áspero cuando Él trabaja en la refinación del electo de la nación de Israel. El Señor es duro en el trato que tiene cuando hace sus joyas. El Señor es un hombre de guerra, ¿me? Pero también Él es duro en el castigo que hace que nosotros nos enderecemos. El castigo del Señor es como ese mazo, es como ese martillo que nos da para enderezarnos.
Ahora, déjame ver si puedo encontrar la definición de áspero. Dice, ¡yapa! Áspero, que carece de suavidad y resulta desagradable para los sentidos. Y a veces estos sufrimientos pueden resultar desagradables para tu carne, para tus sentimientos, para tus diferentes cosas que el Señor te pone a prueba. A veces se siente bien feo, man. Y es así, man. El Señor no es un hombre suave. El Señor es un hombre de guerra. El Señor no le va a temblar la mano a la hora de castigarte. Pero a pesar de todo eso, ¿qué dice? Es severo con los que desobedecen y todos somos pecadores. Aún no logramos la perfección. Aún pecamos. ¿Por qué? Porque el pecado es transgresión de la ley. Y cuando tú te resbalas, el Señor tiene que corregirte. Dice, pero es bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. Entonces, a pesar de los sufrimientos, a pesar de los golpes que el Señor te dé, a pesar de que se sienta un trato sin suavidad, el Señor está siendo bondadoso contigo. Y si tú te pones débil y dejas de confiar en la misericordia y dejas de entender el propósito de por qué es que estamos sufriendo, el Señor ya no va a ser bondadoso contigo, porque ya no confiaste que el Señor está haciéndolo por amor a ti. Y al final del día, amén, lo está haciendo por amor a Él mismo. Porque como mencioné al principio, nosotros nada más somos más que un adorno para Él. Dice, en cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y cuando somos puestos a prueba por el Señor en este horno de la aflicción, cuando traes ese espíritu bajo, es cuando Satanás se presenta e intenta tumbarte de la fe. Quiere plantar duda en ti para que tú aprendas a aferrarte al Señor, para que tú apliques lo aprendido, confiar en el Señor, pedir por misericordia y entender que al fin del día el Señor tiene las decisiones de cualquier cosa que pase en tu vida. Y hombres han caído de esta verdad porque dejaron de confiar y entender el propósito del Señor, ¿no? Se empezaron a quejar del Señor. No tomaron la corrección del Señor, sino que se quejaron. Y a veces uno, anda en un estado bajísimo, pero al fin del día tienes que acordarte que el Señor es bondadoso, que estás en el horno y que no eres el único. Por eso me gustó esta imagen, porque me recordó a todos los hermanos que estamos pasando por esto y estamos juntos siendo echados al crisol, no eres el único. Dice, Primera de Pedro 4:17, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino le espera a los que nunca obedecieron la buena noticia. Entonces, que estemos siendo echados a este crisol de sufrimientos para aprender a obedecer la voluntad de Yahweh Hashem Habushai es un favor que el Señor te está haciendo, man. Es una misericordia del Señor echándote en este sufrimiento para perfeccionarte y quitar tus impurezas. Porque qué terrible fin le espera
a todas esas cosas que no han sido refinadas. El Señor quiere el oro, man. El Señor quiere lo más chingón. Y todo lo demás va a ser desechado. Y toda la gente que no ha sido echado al horno de la aflicción, le queda esto. Qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia. Qué terrible destino les espera a los que no fueron purificados, los que no fueron echados al horno de la aflicción, los que están altamente y completamente contaminados con el mundo. ¿Por qué? Porque son orgullosos. ¿Será que se me olvidó la palabra? Son orgullosos y no fueron perfeccionados, no fueron manipulados, no fueron moldeados por el Señor, sino por el mundo, llenos de basura y todo tipo de cosas extrañas. ¿Qué leímos de purificar? Quitar algo que es extraño. Entonces nuestra gente está lleno de cosas extrañas en su mente. Leímos en purificar también que es acrisolar las almas. Esta gente no está en el crisol, su alma. Están impuros, man, están cochinos. El Señor lo ve como algo inmundo. Pero en cambio, man, los que estamos en este horno de la aflicción, Yahweh Shinahoshai mediante, somos vertidos en ese nuevo molde y propósito que el Señor tiene preparado para nosotros. Vamos a hacerle su motivo de orgullo, su motivo de deleite para él mismo. Sus hijos reinando, siéndole un digno y fiel representante a las naciones y al universo entero, ¿eh? Ahora, esto es Hebreos 10 y 31, que dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Porque así como el Señor, cuando trae juicios, lo emplea de una manera que te vuela la cabeza, dices, damn, bro, ¿cómo es posible que gente haga esto? O mira qué situación tan terrible y horrenda pasó X o Y persona. Pero aún cuando caes en las manos del Señor para ser purificado, acuérdate que el Señor es áspero. El Señor, acuérdate que la palabra áspero, que viene de severidad, es carecer de suavidad. Ahora, ¿el Señor puede ser suave? Claro que sí, pero Él es un hombre de guerra, man. Es como cuando tú saludas a un albañil o alguien que tiene las manos como dicen, de gente chambeadora, macizo. Cuando lo saludas, pinches manos llenas de callos, o no sé cómo le digan, todas ásperas, todas duras. Fucking parece que te van a romper la mano cuando te saludan, ¿eh? Cuando trabajas un hombre que trabaja con sus manos cosas pesadas, man, a alguien que es de oficina o otra cosa, man, notas la diferencia, dices, damn, bro. Entonces, caer en las manos del Señor es caer en unas manos ásperas. Cuando Él trabaja, Él es duro en lo que hace. Por eso no te debes de agüitar cuando el Señor te corrige. Esto es Isaías 64 y 6. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Toda la nación de Israel hemos sido infectados por el pecado y somos impuros. No hay nadie que sea puro. No hay nadie que esté en el estado perfecto. El único que fue puro y fue ese prototipo que el Señor hizo para hacer el hombre perfecto fue Yahushai. Él fue
la primera pieza, el prototipo de la joya perfecta. Y todos nosotros estamos pasando por el mismo proceso que Yahawashi pasó. Y ni siquiera se compara con lo que Yahawashi pasó, pero sí estamos sufriendo igual que él. Porque estamos pasando por un proceso de purificación. Por eso dice aquí estamos todos infectados. Pero toda nuestra gente que no está caminando en esta verdad, ellos siguen infectados. Ellos son considerados muertos para el Señor. Nosotros estamos pasando por un proceso de limpieza. Y dice, y cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Porque esta purificación, cuando nosotros fuimos echados a este horno de purificación mediante el dolor, no fue por nuestros actos, no es porque vas todo el tiempo al campo, haces lecciones, no es porque eres bueno, es porque el Señor tuvo misericordia y Él decidió agarrarte a ti y echarte a ese horno. Por eso, por ese favor y misericordia de ponernos en esta posición de ser limpiados. Y hay hombres que dicen estar en esta verdad y piensan que ellos mismos se echaron a ese horno y que ellos mismos se están trabajando para lograr esa perfección. Cuando no es así, ¿eh? El Señor es el que te tomó, te echó, te está trabajando y va a completar su obra en ti. Tú no te estás construyendo a ti mismo. El Señor te está construyendo para su gloria, honra y alabanza. Amén. Entonces no hay motivo de cual ponernos orgullosos. Esto es Proverbios 3:11. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. Porque, como estaba mencionando, cuando el Señor corrige, Él es áspero. Y hay hombres que cuando el Señor te corrige, te agüitas tanto que te caes de la verdad, dejas de confiar en la bondad del Señor, en la misericordia. O el Señor te corrige y luego te pones orgulloso. No, man, yo no soy así. El Espíritu diciéndote, mira, man, la estás cagando en esto y en esto, arrepiéntete y ya no lo hagas. No, man, yo no hice eso. No, yo no necesito cambiar esto. Y ahí es cuando el Señor los bota, man, porque no se dejaron manipular, no se dejaron transformar en la mano del Señor. Y al fin del día, ni siquiera es porque ellos no se dejaron transformar, es que el Señor no los está transformando. Porque otra vez, nosotros solamente somos el elemento con el que el Señor está trabajando. No tenemos poder alguno, somos como vasos creados por el alfarero. Un vaso no se crea él mismo y un vaso no tiene potestad sobre sí mismo ni sobre el que lo formó. Entonces, siéntete bendecido, man, cuando estés sufriendo por el Señor. Dice, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Y la corrección duele. Vamos a encontrar. Dice, corrección, modificación que se hace en una cosa o a una persona para corregir sus faltas, errores, defectos e imperfecciones. ¿Ves?
Una corrección es una modificación para corregir faltas y errores. Dice abajo, modificación o señal que queda en alguna cosa al corregirlo. Y un orgulloso no se deja modificar. Está convencido en su mente de que él no necesita corrección. Por eso cuando tú dices que una persona es orgullosa, es porque nunca cambia de parecer. Él cree que él siempre tiene la idea correcta. Y la verdad es que nadie tiene la perfección aún, como para ponerse en ese estado de orgullo. Los únicos que pueden jactarse de perfección es Yahweh Ba'ashina Habushai. Nosotros aún tenemos que ser corregidos una y otra vez por el Señor. Otra vez, nosotros estamos ahorita en este proceso, en este horno de aflicción para luego ser vertidos en esa nueva forma, en ese nuevo cuerpo, en ese nuevo propósito que el Señor tiene para nosotros. Dice Proverbios 3:24, quienes no emplean la vara de la disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. ¿Y qué es lo que el Señor nos está limpiando? Nuestra desobediencia, ¿no? Lo que nos trajo a esta posición fue desobedecer sus mandamientos. Entonces, el Señor nos está disciplinando para serles un cuerpo perfecto, un pueblo perfecto, ¿no? Porque nos ama. Si no hay disciplina, no hay amor de un padre al hijo. No le importa cuál es el final de ese hijo. Por eso tú ves a los israelitas haciendo cada estupidez, porque el Señor no los quiere, ¿eh? Es la verdad. Pero si tú andas sufriendo por seguir al Señor, es porque el Señor se está tomando el tiempo de limpiarte, de purificarte, y el Señor es severo, el Señor es áspero con su trato. Esto es Salmos 51:17. El sacrificio que si deseas es un espíritu quebrantado, y tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Porque cuando el Señor te quebra, es cuando tú estás fácil para manipularme. Esto es Efesios 2:4. Pero Yahweh Ba'ashin Habushai, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Yahabushai Mashayat. Entonces, aun que el Señor nos sacó de un estado vil, muertos en pecado, por su gran amor y bondad, y por el sacrificio que hizo Yahabushai para empezar a trabajar en nosotros, lo está haciendo por su misericordia. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo entrar en los lugares celestiales con Yahabushai Mashayat. Y juntamente con él nos resucitó. Juntamente con él fuimos echados a este crisol. Él fue el primero. Él fue la pieza que el Señor usó, la pieza principal para ponerse a chambear en esta perfección. Ese prototipo. Ahora seguimos nosotros detrás de él para hacerle por completo
esa pieza que el Señor quiere. Yahabushai es la cabeza, la pieza más importante. Digamos, cuando tú haces una cadena y es una cadena de oro, pero la pieza más importante es el diamante que está envuelta por el oro. Pues Yahabushai es ese diamante, es la pieza más importante de la cadena, pero formamos parte de ese cuerpo con Yahabushai. Y eso es lo hermoso, man. Ser unidos a Yahabushai, pero para no quitarle el valor a esa pieza preciosa, ese diamante, no vas a bajarle el valor poniéndole bronce, plata, oro con impureza, no. Tú vas a ponerlo junto con la mejor calidad que existe en oro, man. Y eso es lo que el Señor está haciendo. Hey, yo creo que con esto es suficiente. Salió lo que se tenía que decir. Espero que sea de edificación para ustedes, hermanos y hermanas. Antes de cerrar, vamos a darle toda la honra, gloria y alabanza a Yahweh, a Hashem, Yahabushai, a Hashem, Harakagodash, doble honores a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra de molino. Hasta la próxima. Shalom.